En esta segunda parte del vídeo vamos a abordar los aspectos relativos a la práctica que lleva este título y tenéis toda la información en la entrada del blog, en una de las pestañas, bajo el título de Memoria de la práctica. Y hago una pequeña presentación comentándoos quién soy, los motivos de esta práctica, así como el esquema de la memoria que lo tenéis publicado. La portada con las personas participantes y el grupo de trabajo, un índice con los contenidos referidos a un primer apartado que va a ser una recopilación de elementos literarios y multimodales referidos a la narración que os asignará José de manera aleatoria, y después, a partir de esa recopilación de elementos, una especie de estudio bibliométrico podríamos decir, ahora elaboraremos una constelación literaria a través de estos elementos, una constelación literaria y otra multimodal, a través del nexo intertextual que os habrá explicado José, de cómo se realiza la constelación y que yo ahora os repasaré brevemente. Finalmente, esta constelación, ese guión, esa forma de delimitar una senda para conectar esos hipertextos entre sí, os puede servir como un punto de partida para la creación de un relato. No solamente abordamos en esta práctica los nuevos modos de lectura, el desarrollo de la lectura y de reconocimiento de hipotextos en otros textos, de referencias, de presencias literarias en otras plataformas, sino que también vamos a intentar que saquéis a relucir la creatividad que tenéis. Que por lo que me ha comentado José estos días está encantado con el grupo de alumnado que tiene para este curso, así que yo confío también plenamente en vosotros y seguramente espero principalmente que disfrutéis de esta práctica grupal, porque me parece que es algo en el que os va a ayudar a ocupar el tiempo estos días de cuarentena. En fin, como os decía, una portada con vuestro nombre y de las personas participantes en el grupo. José ya me ha dicho que los grupos están formados, que tenéis vuestros blogs. En fin, estos serán elementos que también formarán parte de la práctica. Y vamos a la recopilación de elementos literarios y multimodales. De la misma manera que yo lo había hecho con Caperucita Roja, y aquí os he puesto ya algún ejemplo, yo he hecho una recopilación, esa especie de estudio bibliométrico. Esta parte de aquí de clasificación de Teresa Colomer, en la cual hablaba de 6 estrategias que seguían las renovaciones de literatura infantil y juvenil, no la tenéis que hacer, sino que simplemente tenéis que buscar diferentes versiones en literatura infantil y juvenil o en otras como la poesía, la novela o estudios, en fin, que os puedan servir para con vuestro centro de interés, con vuestra narrativa, elaborar una serie de elementos literarios. Como ya os hemos comentado, serían unos 15. Después, en el aspecto artístico, en este caso por teatro nos referimos a artes escénicas. Si hubiera alguna obra de teatro específica de alguno de vuestros narrativas que tenéis asignadas, pues figuraría en esta parte. Animaciones como elementos artísticos, y también obviamente hay una relación transmediática porque son elementos multimedia y parte del imaginario colectivo a través de los medios audiovisuales. Pero bueno, también tenemos elementos de videojuegos que siguen por otras temáticas, la publicidad, la miscelánea, y bueno, también hay plataformas que obviamente ya hacen fanfiction. En principio, en esta práctica vuestros relatos podrían estar dentro de ese universo o no, o ser totalmente distintos, y ahí os doy total libertad para que nos sorprendáis, que seguro que lo vais a hacer. En multiplataformas podéis coger también elementos o portales para conocer las distintas representaciones que estas narrativas tienen en Internet.
En definitiva, es una forma también de conocer cómo se ha trasladado todo ese universo hacia las diferentes plataformas y redes sociales. Os he hecho una breve descripción y aquí tenéis una tabla con los pasos que vamos a ir siguiendo. Esta primera fase sería una búsqueda de referencias os pedimos 15 y 15. Si encontráis más y queréis añadirlas, pues como dirían en mi pueblo, quan més sucre, més dolç. Pasaríamos a un esquema que os he realizado, en el cual vemos la senda que vamos a tomar del universo literario, cómo pasaríamos a un aspecto menor dentro de todo ese universo, como es la literatura de tradición oral. Menor por tamaño, no por relevancia, obviamente. Hipotexto, pues en mi caso Caperucita Roja, en el caso del vuestro. Y cómo todas estas renovaciones de la literatura, esos textos originales, que también pueden formar parte del estudio bibliométrico, la identificación del hipotexto original. Cómo estos elementos que vais a seleccionar os van a servir para crear una constelación literaria. De la misma manera, los elementos transmediáticos y multiplataforma os van a servir, esa selección de al menos 15, para crear una constelación multimodal. Esta constelación, estas uniones hipertextuales, obviamente se hacen a través de vuestro intertexto lector. En el caso de Caperucita, pues también os he elaborado, aquí sería la parte, digamos, bibliométrica, por decirlo de alguna manera. Y aquí tendríamos una constelación literaria. Cómo he unido a través del centro de interés de Caperucita Roja distintas sendas narrativas. Narrativas e intertextualmente. El intertexto obviamente se activa en mí, vosotros se os tendrá que activar en grupo, y aquí hay una breve descripción de todos estos elementos, qué sentido tienen para conectarlos. Obviamente aquí pues hay por exceso, pero bueno, vosotros no tenéis que hacer todo esto, tenéis que encontrar menos elementos y buscar una forma de relacionarlos. Por eso os decía que cuantos más elementos dispongáis, pues os será mucho más sencillo. De hecho, ya veis que son 5 y 5. ¿Por qué os recomendamos que utilicéis un mayor número de elementos? Es porque este guión luego os va a servir para hacer un relato. Pero para empezar ya tenemos aquí una fecha de interés. El 30 de marzo tendréis un control para subir ya las constelaciones y la descripción a José, y las tendréis que subir ya en esa fecha al blog. Ya la manera de gestionarlo finalmente, José, si va a ser la subida en el blog antes de esa fecha o a través de control, ya es algo que depende de él. En principio, el hecho de que sea en control es para tener clara una fecha en la cual se tiene que terminar esa primera parte del trabajo. De la misma manera, os recomiendo que muchos de los elementos que encontréis lo hagáis dentro de esta etiqueta y que sirva a vuestros compañeros también para conocer vuestros avances y todo ese tipo de elementos como una manera de compartir todas esas reflexiones de un imaginario colectivo colectivamente, valga la redundancia. Finalmente, ese guión que habéis creado siguiendo esa senda intertextual tiene que derivar en utilizar esos elementos que habéis utilizado en la constelación literaria para hacer un relato literario de estas características que os he dejado aquí y con algún tipo de estrategia. También os he creado un anexo con posibles ideas de creación de relatos. En el año 2020 es el 40 aniversario del fallecimiento de uno de los autores más inconfundibles dentro de la literatura infantil y juvenil y dentro de la creatividad, como era Gianni Rodari, que con este manual Gramática de la Fantasía ya nos daba algunas técnicas para realizar creación de
de textos. Tenéis algunas como juegos viejos, que se trataba de seguir estos pasos para crear un relato, y os dejo algunas más como los cuentos al revés, qué pasa después, o calcando cuentos. Si utilizáis alguno de estos referentes, por favor, indicarlo en la práctica, porque nos interesaría saber qué tipo de estrategia habéis seguido para vuestra creación. En el blog, obviamente, no hay ninguna creación hecha por mí, porque considero que sería una forma de contaminaros un poco con mi relato, si lo tomáis como guía, porque realmente esto se trata de una práctica de creatividad y lo importante es que disfrutéis de ella. El relato multimodal no es escrito, sino que tenéis que apoyaros en los elementos de la constelación multimodal para crear uno con el formato que queráis. Tenéis totalmente libertad. Aquí os he puesto algunos. José creo que también en la constelación literaria os va a presentar algunos ejemplos que se llevaron a cabo en esta práctica otros años con cómo interpretaron esa constelación literaria a través de un vídeo, en fin. Tenéis total libertad. Un vídeo breve en el cual aparezcan estos elementos. Y como siempre, las estrategias que llevéis a cabo, pues una breve descripción. No pedimos tampoco una memoria tan extensa, dado que tenéis que hacer actividades de creatividad. Las referencias finalmente en formato APA. Y aquí tenéis el calendario de las fechas. El cuestionario que el lunes debéis rellenar. Las constelaciones para el 30 de marzo que estén publicadas en vuestros blogs grupales, la imagen y la breve descripción. Y después tenemos desde el 30 de marzo al 27 de abril para crear todos esos contenidos que hablarían de talleres de escritura literaria, desde un aspecto en el que abordaríamos la creatividad, no solamente la lectura. Creo que es, en este sentido, una manera de cerrar el círculo. Y finalmente, en formato doc, la memoria en el UA Cloud. Posteriormente os daremos algún tipo de indicación para subir todos estos relatos y que estén presentes de alguna forma en un único blog que vamos a crear José y yo, y después pues algunas especificaciones adicionales. Para ayudaros o para contactar conmigo, además de con José, que ya sabéis que a través del Twitter, a través de la etiqueta, podéis hacerlo, pues yo también he creado una cuenta de Twitter, Caperucita Transmedia, que os aconsejo que sigáis, porque muchos de los contenidos que vosotros publiquéis relacionados con esta práctica, con la etiqueta de la asignatura, yo también estaré participando en ellos, y si tenéis algún tipo de cuestión que queráis trasladarme, pues José no sé si os dará algún tipo de dirección adicional, pero para empezar ya tenéis una cuenta de Twitter en la cual podéis trasladar cualquier tipo de duda. Y nada más. Espero que disfrutéis realizando esta práctica, que todos estéis sanos y salvos en casa, igual que vuestras familias. Y nada, ha sido una lástima no poder compartir la sesión del lunes 16 con todos vosotros y vosotras en el aula, pero bueno, esperemos que pronto se acabe esta situación y pueda conoceros en persona. En fin, un placer y nada más. Buenas noches.